Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartirles de la enseñanza. Antes que nada, iniciaré con una oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio que me das de compartir de tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, el que habla por medio de mi boca, Señor. Sé tú el que nos llene de tu presencia, Señor, y que seas tú el que nos guíe con la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú nos sigues bendiciendo, nos sigues fortaleciendo, Señor. Y eres tú, Señor, el que nos guía en todo momento, Señor. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi clase se llama La elección de Dios. En Romanos 9:6 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Creo que en todo lo que es en nuestra vida cristiana nos han hablado de cómo hemos sido elegidos. Desde que conocemos de Cristo hemos escuchado o era mucho el escuchar que nosotros éramos amados por Dios, que Él nos tenía un camino, que Él nos tenía una nueva vida. Pero hay veces que no, no llegamos a recordar que somos una elección de Dios. Sabemos que incluso en la Biblia nos dice, ¿no?, que Él nos conocía antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Ahora sí que Él es el que nos eligió con un propósito, no solamente por elegir, no solamente porque un alma nueva, sino porque había atrás de todas esas decisiones, atrás de esa persona que estuvo en constante oración por nuestra alma, de esa persona que estuvo compartiéndonos de la palabra, de aquella persona que nos enseñó a leer la palabra, a entenderla. Está todo ese trabajo que Dios quería especial para nosotros. Todos somos iguales, sí, pero cada quien tiene un llamado diferente y cada quien fue elegido por Dios con una razón y una elección diferente. Cada quien sabe lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha dicho, ¿no?, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en su servicio. Entonces este versículo nos empieza a decir que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende una decisión de nosotros ni de las personas que quieren. Dios decide y escoge a la persona porque Él, tiene misericordia con nosotros. Porque si no la tuviera, no seríamos nada. Y otra es porque hay una elección especial. Es porque no es casualidad que nosotros en algún momento hayamos llegado a los pies de Cristo. Así como se nos inculcó que éramos especiales, esa elección realmente es especial y el llamado es especial. Pero solo son aquellos que escuchan y atienden en su llamado. No son aquellos nada más que lo escuchan y ya, sino que lo atienden. En Romanos 9:19 nos dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nos dice cómo es que Dios no nos ha, no y como que separó lo que es una honra y una deshonra. Incluso nos dice, dirá el vaso del barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así?
Hay veces que nos llegamos a preguntar por qué Dios me trajo a tal edad. Incluso llegan a decir las personas que llegaron ya después, ¿no? De no sé, con una edad adulta. El llegar a decir, ¿por qué Dios no me llamó antes? ¿Por qué Dios me hizo así, no? ¿Por qué Dios me hizo llegar a esta edad y no antes? Y puede que sea un poco ya en los pies de Cristo, sea algo como de, ¿por qué no? Pero todo tiene un propósito y todo tiene su tiempo. Así como el barro es formado a la manera del alfarero, Dios nos formó a su manera. Y no solo a su manera, sino a la manera del llamado que tenemos. A la manera que del llamado que nos ha dado. Entonces, aquí nos dice cómo es que ese llamado es, porque incluso en el versículo 19 nos dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido al camino, no? Hay veces que queremos huir del camino, huir del llamado, pero realmente no se puede. No te puedes esconder de Dios. Él siempre a pesar de que tú te desvíes, Él te va a volver a regresar al llamado que tú tienes. Cada uno de nosotros sabemos el llamado que nos ha dado y sabemos que uno de los llamados que tenemos en común todos es que tenemos que traer almas a su pueblo, a su iglesia. Pero más allá de ese llamado que todos tenemos, también hay un llamado especial que nos da cada uno de nosotros por elección. Y esa elección es para aquellos que la escuchan y lo atienden. Es para aquellos que escuchan la voz de Dios y entran en ese proceso, como Abraham, como Moisés, que fueron aquellos que sacaron al pueblo de Egipto. Moisés en este caso sacó al pueblo de Egipto. Tenía un llamado, tenía una cosa específica. No iba a ser solamente Moisés saca al pueblo y alguien más va a liderarlo. No, Moisés saca al pueblo y lideréalo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un llamado para Moisés. Igual como Pablo. Pablo fue llamado en una circunstancia un poco delicada. Y al mismo tiempo, Pablo tuvo que pasar por ciertas circunstancias para que la manera en cómo él estaba acostumbrado en pensar, en ser, fuera destruida y empezar a moldear Dios desde cero. Y entonces aquí Pablo también tenía un llamado, porque después de pasar por esa tribulación, ahora sí venía su llamado. Tenemos también una historia de Job, de cómo huía del llamado de Dios, ¿no? Era Jonás, de cómo Dios, más bien él huía del llamado de Dios, que no quería ir a Nínive a decirle al pueblo que estaba haciendo cosas mal, ¿no? Es lo que Dios le mandó, a que fuera a Nínive a decirles. Y él no quería porque se decía que ese pueblo, pues habían cosas malas. Y él por miedo no quería. Y hay veces que somos así. No queremos ir a Nínive, no queremos ir al llamado, por miedo tal vez al fracaso, por miedo tal vez a no lograrlo, por miedo a tal vez a que se burlen de nosotros. Eso no debería de existir. ¿Por qué? Porque el llamado, cuando Dios nos los da, es porque ya nos está preparando, es porque algo de nuestro pasado nos está ayudando a cumplir ese llamado. A pesar de que digamos, no, es que mi pasado fue algo erróneo, no fue algo erróneo porque Dios lo permitió por algo, para que aprendiéramos algo de nuestro pasado. Y ese pasado, ahora que estamos en el presente con Dios, sea utilizado de la manera positiva para poder hacer nuestro llamado. Así que esa semejanza de voluntad a Dios es algo que nos debe de caracterizar como cristianos para que el alfarero, que es nuestro Dios, y el barro, que somos nosotros, sea moldeado como Él lo quiere hacer. Hay que identificar la actitud apropiada para nuestro llamado.
Hay veces que todo lo tomamos en negativo y pensamos que no estamos avanzando, pero es bueno que en algún momento de nuestra vida como cristianos nos pongamos un freno y ver cuáles han sido nuestras, este, nuestros logros, porque hay veces que no los notamos, porque somos muy, tal vez perfeccionistas, tal vez muy negativos, y luego no vemos los logros que hemos adquirido en el camino de Dios. Sin embargo, sabemos que si hoy se analizan, sé muy bien que no son los mismos del que llegó por primera vez a la iglesia, porque ahora pueden leer una Biblia, porque ahora podemos meditar en la Biblia, porque ahora podemos orar, porque ahora podemos ayunar, porque ahora entendemos más la Biblia, porque ahora somos más, se nos facilita más el hablar con una persona, ya no tenemos pena, no tenemos vergüenza, somos más gozosos, somos más felices. ¿Por qué? Porque son cosas que se nos han adquirido de ir en el camino de Dios. Pero es porque tenemos que ver que realmente hemos avanzado, que realmente hemos logrado, a pesar de que no hemos llegado totalmente a nuestro llamado. Pero somos elegidos por Dios. Somos una elección y somos un pueblo, un pueblo que tiene un llamado. Sabemos que las cosas de Dios no son siempre bonitas, pero somos como ese pueblo de Israel que sigue sometiéndose a diferentes, a ser moldeado hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, hermanos, espero que sea de gran bendición mi palabra, la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has unido, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, porque tú haces, Señor, que seamos elegidos, Señor. Prospera